Teoría de la utilidad. Recordemos que hay dos tipos de utilidad. La utilidad total, que es la satisfacción total de consumir una cierta cantidad de un bien, y la utilidad marginal, que es la satisfacción extra de una unidad de consumo adicional. Recordemos que existe la ley de la utilidad marginal decreciente, que es la satisfacción adicional del consumidor, que disminuye a medida que se consume una mayor cantidad del bien. ¿Qué trata de explicar la teoría de la utilidad? Trata de explicar el comportamiento del consumidor. Se dice que la utilidad es la aptitud de un bien para satisfacer las necesidades. Esta teoría puede partir por varios supuestos. Primero, el ingreso del consumidor por una unidad de tiempo es limitado. Otro, las características del bien determinan su utilidad y por tanto afectan las decisiones del consumidor. El consumidor busca maximizar su satisfacción total y por tanto gasta todo su ingreso. El consumidor posee información perfecta, es decir, conoce los bienes, sus características y precios. El consumidor es racional. Esto quiere decir que busca lograr sus objetivos. En este caso, trata de alcanzar la mayor satisfacción posible. Esto quiere decir que el consumidor es capaz de determinar sus preferencias y ser consciente en relación con sus preferencias. Utilidad y la ley de la demanda. La ley de la demanda establece una relación inversa. Y ahora hablaremos sobre la curva de indiferencia. Una de las características de las curvas de indiferencia es que son totalmente convexas al origen y siempre van a ser de pendiente negativa. La curva de indiferencia es un lugar geométrico que representa las distintas combinaciones de bienes que proporcionan un mismo nivel de utilidad. También puede ser el conjunto de consumos respecto de los cuales el consumidor se muestra indiferente. Todos son igualmente deseados. Otra de las características para poder identificar las curvas de indiferencia es que nunca se van a cruzar y siempre van a ser densas. ¿Por qué las curvas de indiferencia tienen esa curvatura? Porque si se tiene mucho de un bien Y, se está dispuesto a ceder parte de ese bien para obtener un producto X. También a medida que se posee menos cantidad de un bien Y, se está dispuesto a ceder cada vez menos cantidad de ese bien por una unidad adicional de otro X. Y por último, cuanto más escaso es un bien, mayor es su valor relativo de sustitución. Su utilidad marginal aumenta en relación con la del bien que se ha vuelto abundante. Un dato importante de las curvas de indiferencia es que tienen tasa marginal de sustitución decreciente. La teoría del consumidor. La teoría del consumidor es una rama de la microeconomía que estudia el comportamiento de algún agente económico en su carácter de consumidor, de algún bien o de algún servicio, encaminada a la obtención de la curva de demanda o del punto de equilibrio. Para obtener el consumidor deberá conocer sus gustos y preferencias, que va a depender del nivel y la rentabilidad de precio de los bienes. Por ello, gráficamente, podemos representarlo con el punto de equilibrio o de tendencia entre la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia. En esta ocasión, ahora les hablaremos sobre el tema curva de Engel. Comenzaremos este tema con la definición de lo que es una curva de Engel. Es aquella donde se relacionan los niveles óptimos de consumo de un bien a los diferentes niveles de ingreso. Cabe destacar que existen dos tipos de redactar o de realizar una curva de Engel.
lo que es de un bien normal y un bien inferior. Un bien normal es aquel que ante un cambio en el ingreso, su consumo reacciona en el mismo sentido, y un bien inferior es aquel que ante un cambio en el ingreso, su consumo reacciona en el sentido opuesto. Ahora les mostraremos lo que es un ejemplo de un bien normal, el cual se refiere a el cine. Por ejemplo, al momento de que aumentan las entradas del cine, por lógica y en un bien normal deberían de incrementar lo que son las palomitas y las bebidas. Entonces, para, para poder graficar una curva de Engel, necesitas una gráfica de ingreso-consumo, las cuales ya se explicaron en temas anteriores. Entonces, la gráfica de ingreso-consumo de este bien normal nos dice que al precio de 1.7 se consumen 1.5 unidades, al precio de 2.7 se consumen 2.5 unidades y así sucesivamente. El siguiente ejemplo será sobre un bien inferior. Cabe destacar que un bien inferior es aquel que ante un cambio en su ingreso, el consumo reaccionará en el sentido opuesto. Por lo tanto, el ejemplo será de una compañía de celulares. Se muestran lo que son 4, que es Telcel, Unifón, Movistar y AT&T. Por lo tanto, cabe destacar que al momento de identificar un bien inferior es cuando las preferencias del consumidor pues no cambian, así aumente o disminuya el precio del bien, el cliente va a seguir prefiriendo ese bien que pues a él le gusta o le agrada. Entonces, regresando al ejemplo, el cliente o el consumidor determinará que él siempre va a consumir compañías de celulares de Telcel, debido a que pues el lugar donde se encuentra es la única compañía la que le da la señal suficiente para tener el servicio telefónico. Por lo tanto, la gráfica de ingreso-consumo quedaría de la siguiente manera. Al precio de 2.5 se consumen 1 de cantidad. Al precio de 2 se consumen 3.5 y al precio de 1.5 se consumen 6 unidades. Ahora, en la graficación de la curva de Engel de un bien normal, quedaría de la siguiente manera. Al precio de 1.7 aproximadamente se consumen 1.5 unidades con un ingreso de 120 pesos aproximadamente. Entonces también al precio de 2.7 se consumen 2.5 unidades con un ingreso de 170 aproximadamente. Y así sería sucesivamente. Si se fijan, la curva de ingreso-consumo y la curva de Engel pues quedan en el mismo sentido, pero los niveles del eje horizontal son los que están cambiando de una cantidad a un ingreso determinado. Ahora bien, para la graficación de la curva de Engel de un bien inferior sería de la siguiente manera. Al precio de 2.5 se consumen 1.2 unidades con un ingreso de 110 pesos aproximadamente. Al precio de 1.7 se consumen 3.5 unidades con un ingreso de 230 aproximadamente. Y con un ingreso de 1.2 se consumen 6.2 unidades con un ingreso de 350 pesos. Si se fijan, en
En la graficación de una curva de Engel de un bien inferior, en vez de ir incrementando, va disminuyendo tanto en cantidades como en ingresos. Otro tema sobre la teoría del consumidor es el efecto sustitución. El efecto sustitución corresponde al cambio de la cantidad de demanda de un bien o servicio, cuando se modifica su precio del bien o servicio, mientras que los precios de otros bienes y el poder adquisitivo se mantienen constantes. El desplazamiento se denomina efecto sustitución e indica cómo sustituye el consumidor un bien por otro cuando varía un precio, pero el poder adquisitivo permanece constante. El efecto sustitución siempre causa que el consumidor sustituya el producto que ha incrementado en precio por el otro con el cual se está comparando. Si es un bien normal, entonces el efecto renta va a reforzar el efecto sustitución. Si el bien es inferior, el efecto renta va a disminuir el efecto sustitución. Un aumento en el precio de X hace que la restricción presupuestaria se haga más inclinada. Para mantenernos en la misma, trazamos una RP imaginaria con la misma pendiente, precio nuevo de X, y buscamos el punto de tangencia. Por último, veremos lo de efecto ingreso. El efecto ingreso surge ya que al variar el precio, hay un cambio en el ingreso real del consumidor, por lo que no puede mantenerse en la misma curva de indiferencia, sino en una mayor. El efecto ingreso alude al poder adquisitivo. Los consumidores experimentan una subida de su poder real de compra cuando el precio de algún producto disminuye. Es decir, con el mismo ingreso nominal puede comprar más. Este efecto mide la variación del consumo de un producto provocada por una variación en el poder adquisitivo. Cuando aumenta el ingreso real, se modifica la decisión del consumidor. La cantidad demandada del producto puede aumentar o disminuir.